Hola, amigos de Azona. Mi nombre es Mario Cea y es un placer poder compartir con vosotros este rato hablando de una de las fotografías que probablemente más me ha gustado hacer y además, bueno, pues tal vez una de las imágenes de mi archivo más conocida a nivel mundial. Se trata de una fotografía de un martín pescador europeo. Es una fotografía de alta velocidad, tomada con una técnica un poco complicada de combinación de luz continua con luz de flash, que después os pasaré un poco a detallar con más precisión. Es una imagen que, como muchas de las que hago habitualmente, es una imagen que nace en mi cabeza y que luego, pues a lo largo del tiempo, procuro ir consiguiendo y refinando un poco, ¿no? Porque no siempre lo que te imaginas es posible de hacer. En este caso, bueno, pues fueron casi 6 meses de trabajo continuado con esta especie y a medida que iban evolucionando las sesiones, pues fui consiguiendo un archivo importante de distintas fotografías de este animal que bueno, fue muy gratificante el trabajo porque aparte de conseguir imágenes distintas, vas conociendo el comportamiento y vas de alguna manera haciendo esa relación entre el animal y el fotógrafo, ¿no? Que muchas veces es el que te lleva a poder conseguir buenos resultados. Este tipo de fotografía empecé a realizarla hace un montón de años, intentando combinar diferentes técnicas. La fotografía de alta velocidad siempre ha sido mi pasión, el conseguir esos momentos que prácticamente el ojo humano no puede ver y que gracias a la tecnología nuestras cámaras fotográficas y unos pocos accesorios hacen que podamos enseñarle a la gente, enseñarle al mundo esos instantes rapidísimos que suceden en muchas acciones de animales y que muy pocas veces son vistos, ¿no? Además de esta técnica, pues suelo utilizar otras diferentes y que me gusta luego intentar aunar en una misma imagen, ¿no? Como hay veces que cambio la lente mientras dura una exposición o mueves el enfoque mientras está la exposición. En este caso es una imagen de combinación de dos luces. La luz continua y la luz de flash. La luz de flash lo que hace realmente es congelar esos movimientos gracias a los destellos rapidísimos que emite la unidad Speedlight. Y por el contrario, la luz continua lo que puede hacer en una exposición es plasmar o acentuar el movimiento, ¿no?, del animal. Entonces, en este caso, al realizar una exposición más larga de lo habitual, es decir, una velocidad de obturación un poco más lenta, lo que conseguimos es que la luz continua en un primer momento marque esa estela que deja el animal a su paso, como si fuera una especie de barrido, y en el último momento se congela la acción mediante la luz de los flashes. Es una imagen disparada a mano, sin ningún tipo de sistema de disparo, de barrera infrarroja, porque este modo me permitía controlar mucho mejor el momento en el que yo cortaba la exposición. Es también una obligación en este tipo de fotografía de combinación de luces que los flashes salten al final de la exposición y no al principio, como sucede habitualmente. Esto se llama sincronización a la segunda cortinilla. Y lo que sucede de esta manera es que por eso en primer lugar queda esa estela y en el último momento el flash congela, porque si lo hiciéramos al revés, el flash congelaría y la estela quedaría hacia adelante. Yo procuro invertir mucho tiempo en buscar lugares tranquilos en cuanto a presencia humana, pues precisamente pues porque los animales también se desenvuelven de otra manera, ¿no? De una forma mucho más natural, más tranquila, sin molestias. La foto nace en mi cabeza, ¿no? Y poco a poco, a medida que van avanzando las sesiones,
voy procurando ver el comportamiento, ir moldeando, digamos, el trabajo para llegar al fin que había conseguido. En este proceso, que suele durar, en mi caso, bastante tiempo, pues te vas encontrando diferentes situaciones, ¿no? Y como os decía, vas consiguiendo archivo y los animales, bueno, pues en este caso el martín pescador, pues me permitió hacer diferentes tipos de fotografía, ¿no? Desde una fotografía muy documental de lo que puede ser el pájaro en actitud de descanso, posado en una rama, a su comportamiento pescando, a intentar hacer después un tipo de fotografía a lo mejor más creativa, utilizando algún fondo artificial. En mi caso, por ejemplo, blanco utilicé bastante para dar un aspecto muy minimalista a la imagen, ¿no? Y fijar mucho la atención del sujeto en el espectador. Y en fin, fui progresando con esto hasta que un día se dio la situación propicia y adecuada para poder realizar la fotografía que tenía en la cabeza, que era esta de la que estamos hablando. Tan solo pude conseguir ese día hacer 2 fotos tal y como quería. Este tipo de fotografía con estelas requieren de un tiempo de exposición, como os dije antes, un poco más largo del habitual. Con lo cual, para fotografiar fauna diurna es bastante complicado, porque en cuanto haces una exposición más larga de lo normal, la propia luz ambiente hace que la imagen se sobreexponga muchísimo y prácticamente se queme y no tenga ningún tipo de información. Por lo tanto, es necesario que se den unas condiciones muy concretas para que podamos fotografiar una ave diurna como es esta, con la combinación de luz continua y luz de flash. Entonces, tan solo ese día se dio la circunstancia de que el animal se presentó en el lugar en el momento adecuado, que era una tarde de invierno, ya muy nublado el día, y además era muy tarde, eran, no recuerdo muy bien, las 6:15, las 6:20 de la tarde, ya prácticamente de noche. Hizo 2 intentos de pesca y son las 2 únicas fotos que pude hacer. Además, se complica un poco más la fotografía, porque yo lo que quería conseguir era una fotografía con un reflejo casi puro y perfecto. Y claro, el martín pescador, cuando entra a pescar en el agua, mueve todo el agua y hay que esperar a que todo aquello se tranquilice de nuevo para hacer un segundo intento. Entonces, bueno, la verdad es que me resultó muy complicado y no pude repetir esa escena más veces. Además, el sitio, pese a que es muy bueno y muy propicio en cuanto a poca afluencia de gente, con las crecidas del río también crece el nivel de la charca, con lo cual llega un momento del año que con las lluvias crece demasiado y es imposible acceder. Esto es lo que sucedió una semana después o así de realizar esta foto, y ya hubo que abandonar ese proyecto, en principio hasta años posteriores. Esta imagen la presenté a un concurso, creo que el concurso más prestigioso a nivel mundial de fotografía de naturaleza, Wildlife Photographer of the Year. La premiaron con el primer premio en la categoría People Choice, que es la categoría que vota la gente. Y realmente, bueno, pues fue un impulso muy importante, porque el mismo día de salir el veredicto la compartieron en las redes sociales y bueno, en pocas horas fue una fotografía que prácticamente dio la vuelta al mundo, ¿no? Se compartió 70.000 veces en las redes sociales, con el volumen que eso supone de otra gente que ha compartido con sus amistades, etcétera. Bueno, fue vista por millones de personas y hoy en día, a la vuelta de casi 5 años, sigue estando, de vez en cuando aparece por ahí otra vez en las redes sociales. La publicó National Geographic, Planet Earth. He tenido mucha suerte primero de poder hacerla, segundo de presentarla y tercero que la gente confiara y le gustase como para que le galardonaran de esa manera, ¿no?
Así que bueno, pues la verdad es que en ese aspecto muy contento por un reconocimiento a un trabajo de tanto tiempo, ¿no? De tanto esfuerzo y de tantos meses de trabajo que conllevan a veces estos proyectos un tanto ambiciosos fotográficamente hablando, ¿no? Y que finalmente generan un tipo de fotografía a lo mejor un poco más creativa, que llaman más la atención y que probablemente también puedan centrar esa atención en las problemáticas que tienen las especies, ¿no? Es un poco lo que siempre he buscado, es realizar un tipo de fotografía que cuando es vista nos paremos a verla, ¿no? Nos paremos a verla y de alguna manera el espectador también pueda conocer un poquito más problemáticas de conservación de esas especies y admirar un poco también la belleza que tienen. Los materiales que usé para realizar esta fotografía no son demasiado complicados. Simplemente fue mi cámara habitual, una cámara Canon 7D en aquel momento, un objetivo 100-400 milímetros de Canon también. Utilicé 3 unidades de flash para iluminar al pájaro y otra unidad de flash para iluminar el fondo. También utilicé una linterna LED Lenser para aportar la luz continua. Utilicé un mando disparador para abrir y cerrar la exposición en el momento que yo pensaba que era el adecuado y escondido en un hide, en un escondite. La cámara la tenía preenfocada al lugar en el que Martín Pescador probablemente entraría a pescar y colocada sobre un trípode y una rótula Velcro. Y la tenía colocada fuera de mi escondite, es decir, la disparaba a distancia sin manipular ningún parámetro de la cámara. Por último, decir también que tengo que agradecer muchísimo a las marcas y a los patrocinadores que hacen que mi trabajo en general pues sea mucho más cómodo y en ocasiones mucho más viable de hacer. Canon como colaborador habitual, Canon ProMaster dentro del conjunto de compañeros de Canon CPS. Trabajo con ellos habitualmente y bueno, es un placer desde hace muchos años poder contar con su asesoramiento y con sus productos que me ceden para hacer ciertos trabajos, y también como embajador de Fototécnica Import, que lleva todos los materiales, entre otros Benro, que es mi marca de trípodes y de rótulas, y también de transporte de mochilas, y Godox en cuanto a iluminación. Tengo que agradecerle muchísimo pues, que confíen también en mi trabajo para hacerlo un poquito más llevadero. Amigos, es un placer, la verdad es que encantadísimo de poder compartir con vosotros este ratito y sobre todo un fuerte abrazo a Fona, a todos los miembros. Este año teníamos previsto en el congreso, tenía previsto viajar para participar con vosotros. En principio lo hemos pospuesto a ver si el año que viene puede ser y compartiremos todas estas cosas allí en vivo y en directo con todos los asistentes, esta y otras muchas imágenes. Así que nada, lo que os decía, un placer, muy agradecido de poder compartir este rato con todos vosotros. Un abrazo y nos vemos pronto.